Muy bien, bienvenidos entonces a la lectura número 12 de aquí de la Comunidad de Lectura. Seguimos con Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa y estamos en un momento bastante interesante porque justo nos encontramos en la mitad del libro y estamos presenciando un acontecimiento muy conflictivo. Está en medio de una especie de matanza, por un lado, por otro lado vemos una historia que se está gestando en torno a Castillo y Aves García, y bueno, en esos dos conflictos fuertes nos encontramos nosotros en el medio en plena lectura. Así que bueno, un pequeño resumen de lo que tratamos la anterior semana, perdón, el martes. Les había proyectado al principio, como para dar cuenta de la reunión, a una frase de Antonio Escotado que me parece que siempre puede ser interesante saberla y leerla sobre todo, y es que nos transfiere este filósofo español que ya falleció, falleció el año pasado, o hace 2 años, me parece que el año pasado, y dice, entre otras cosas, que la verdadera riqueza de un país no reside si es que tiene mucho oro, muchos diamantes o muchos recursos como tal, sino que está en la educación que las personas tengan. Y que en última instancia la educación quiere decir una especie de adquisición de conocimiento y en últimas el conocimiento es lo que va a hacer verdaderamente rico a un país o a una nación. eh, Escotado, entre una de las cosas que publicó fue una trilogía de libros que se llama más bien dicho, porque los libros siempre persisten a las personas. En ese sentido, el tiempo está sobre el espacio, ¿no? Hay cosas que sobreviven en el tiempo, como sus pensamientos, por ejemplo, más él ya no está físicamente acá, ya no está en el plano espacial, pero escribía, como les decía, una obra que se llama Los enemigos del comercio, 3 tomos enormes, un trabajo de más de 20 años, donde un poco trata de desmantelar que el verdadero enemigo del comercio en todo este tiempo ha sido un pensamiento reduccionista que tiene que ver con el comunismo, ¿sí? Entonces me parece que es oportuno traer a la memoria Escotado en estas reuniones que estamos leyendo justamente de un conflicto que se genera por una especie de comunismo enmarcado en Guatemala. Bueno, a Escotado, eh, entre una de las tesis que planteé y que a mí me parecen geniales es que nosotros en nuestro interior tenemos estas dos tendencias, ¿sí? Por un lado tenemos una tendencia de conservación, una tendencia de seguridad que tiene que ver con un comunismo interno, es decir, es una predisposición del alma que dice, quiero a alguien que me guíe, quiero a alguien que sea como el Mesías que venga a salvarme, quiero a alguien que me provea de todo, quiero a alguien que me diga cómo vivir, quiero igualdad para no tener que estar sufriendo, ¿no? Hay como una tendencia de nuestra la conservación. Y por otro lado, también hay una tendencia al progreso, al comercio, a esta parte del azar, de la libertad, que vendría a ser un poco la tendencia del mercado, ¿no? Entonces, cosustancial estas dos como tensiones dentro de nosotros y por lo tanto siempre van a estar en pugna, ¿no? Basta con ver nuestros gobiernos, a veces con tendencias de un lado y otro, y es porque para Escotado se da cuenta que desde el inicio pugnan estos dos poderes en nuestro interior. Em, Escotado decía, y no, ya no me largo más para no irnos en esto, pero una de las cosas que decía es, por ejemplo, si uno se pone a analizar lo que hace Jesús en el templo, es irse contra los mercaderes del templo, contra el comercio del templo, ¿no? Y eso es una dura afrenta contra el comercio, que era parte del sistema económico de Israel. Esa es una mirada claramente de conservación, ¿no? Es como si ahorita ustedes, alguien que está dando vuelta en la mezquita, viene y le dice, oiga, usted ya no se da la vuelta en la mezquita más, porque está haciendo tonterías y medias, pues te caen a palos, ¿no? Entonces, comienza a detectar estos tipos de tendencia a lo largo de la historia. Nosotros somos la historia, ¿no? Yo había comentado algún rato a ustedes, había dicho que para poder entender algo realmente hay que saber su historia, no es la única manera. Entonces, bueno, les recomiendo leerlo, es un filósofo muy interesante y da una perspectiva, como les digo, amplia sobre estos sistemas que ahorita estamos queriendo estudiar. Bueno, vamos con el resumen ahora sí. Brevemente el resumen para centrarnos en la lectura de hoy día. Habíamos seguido viendo el capítulo, esto, no sé,
Están viendo nada, ¿verdad? Ya. Yo creo. Bien, habíamos estado en la finalización del capítulo 15. Alexis nos había ayudado con el resumen de este capítulo. Habíamos nosotros visto que se trata sobre todo de cómo Johnny Aves García llega a Guatemala y comienza a crear todo este plan que Trujillo le había pedido porque Carlos Castillo Armas no había cumplido lo que le había ofrecido cuando estaba por conquistar o por llegar con el ejército liberacionista a Guatemala. Bueno, nos habíamos quedado en la lectura, habíamos leído el martes pasado que había un interés muy fuerte de Aves García de tener un acercamiento a Miss Guatemala, porque en los burdeles y en los lugares así medio raros donde frecuentaba Aves, decían que la que verdaderamente mandaba era o bien Miss Guatemala en la cama, o bien Odila Palomo desde otra situación, pero que la persona detrás del poder era más poderosa que el mismo poderoso, ¿no? Entonces, Aves quiere tener contacto con Miss Guatemala. En esas situaciones llegan a una especie de cóctel, de reunión, de encuentro, donde están festejando y logra hacer contacto con Miss Guatemala y Miss Guatemala le invita a Aves a su casa que le había dado cerca de la presidencia Castillo. Claro, después Miss Guatemala uno se da cuenta y dice, pero ¿y cómo es que le invita así si ella era muy exquisita en estas cosas? Y describen a Aves García como una persona completamente fea, ¿no? De aspecto. Bueno, Miss Guatemala comienza a tener una atracción sexual con aves y a eso en la narración que leímos del martes pasado nos dimos cuenta, ¿no? Es decir, muchas de las cuestiones que a veces hacemos no son gratuitas y gran parte de los acercamientos que tenemos con gente desconocida tiene estas pulsiones que tendrían que ver con una especie de atractivo, de gusto, en fin. A Miss Guatemala le pasa eso con aves, ¿no? Por eso accede tan rápido a encontrarse con él. Junto con este encuentro, también Aves García se procura un encuentro con Mike, que es el director de la CIA, del Departamento de Inteligencia, porque están tramando, parece, algún plan entre los dos. Digo que están tramando un plan entre los dos porque Mike le dice que están viendo a ver si al coronel Idígoras Fuentes, este coronel que había expulsado a Castillo de Guatemala porque le tenía un poco de temor, ya que era un contrincante fuerte, Mike le dice, posiblemente si es que Castillo dejara el poder, él sería un buen reemplazo. Y eso probablemente le guste al generalísimo Trujillo, dice Mike, este gringo de la CIA. Y Aves dice, sí, en efecto, probablemente le encante que Irigoras, pues, cargue. Es decir, Aves García comunicaba todo lo que vivía Trujillo. Trujillo tenía una gran expansión en su poder, porque imagínense que inclusive estaba en contacto directo con la CIA y la CIA estaba procurando hacer lo que Trujillo quería. Es decir, era un dictador muy potente. Bien, entre estas y otras concreta una cita con Miss Guatemala, ya no solo ya no solo Aves García, sino también le permite hacer ese nexo con Miss Guatemala a Mike, a este gringo de la CIA. Bueno, se comienza a dar una relación entre Miss Guatemala y estos dos personajes y se termina sabiendo que Miss Guatemala beneficiaba tanto a Mike, había hecho un trato con Mike, ella le iba a dar información sobre el gobierno de Castillo a cambio de dinero y con Aves García va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Es curioso porque Miss Guatemala tiene como uno de los factores detonantes para ayudar a otras personas el dinero, es decir, la parte monetaria. Y les puse ahí como letra grande lo de dinero, porque realmente el dinero, si bien, es un material, es una especie de entidad neutra, en el sentido de que no es ni bueno ni malo, puede ser causante de muchos males si está mal utilizado, si es que se lo pone como fin último. em, Justamente en esta misma sintonía de lo que estamos nosotros viendo en la novela y lo que estamos leyendo, yo les había recomendado, me parece, un periodista conocido de Ecuador, Anderson Boscan, está sacando una serie de episodios, una especie de podcast donde narra cómo él tuvo sus encuentros con la mafia, cómo fue él creando estas vinculaciones para saber qué pasaba y quiénes estaban detrás del poder y quiénes estaban en estos grupos narcodelictivos. Y entre otras cosas, uno de los componentes que yo mientras escuchaba salía es del dinero, ¿no? Gran cantidad de dinero que se maneja de fondo corrompe a gran cantidad de personas y el dinero mueve muchas piezas. Entonces, este bien habría que pensar
Y a Miss Guatemala le mueve el dinero, muchísimo. Tanto es así que se deja sobornar por Mike. Bueno, parece que no es nuevo en el poder, el dinero esté de fondo. Leíamos eso hasta ahí, y en el capítulo 17, perdón, sí. En el capítulo 17, en cambio, nos encontrábamos con la historia de Miss Guatemala. Yo no sé qué pasó, denme un momento. Antes del capítulo 15 debería venir el 16 y no sé qué pasó con el 16. No está aquí, en fin, bueno. Les narro rápidamente el capítulo 16. Yo lo había escrito, yo no sé qué ha pasado, pero bueno. En el capítulo 16 nosotros nos habíamos encontrado en cambio con nuevamente Enrique y el dominicano. El dominicano, que ya sabemos que es Aves García, acababa de cometer este asesinato en el Castillo de Gobierno y se había dirigido a un bar de la ciudad. En ese bar llama a Mike, ya sabemos que es su contacto en la CIA, y le dice cómo están los planes. Mike le comenta que todo está en orden, que en un momento pasarán retirando a Marta, se refiere a Marta Borrero, a Miss Guatemala, de la Casa de Gobierno, porque en unos instantes más, Enrique, que era el jefe de la defensa personal del presidente en Guatemala, iba a dar la orden de arrestar a Marta y de arrestar a todos los sospechosos alrededor de un crimen. Ya un poco vamos sabiendo a quién asesinaron, ¿no? De tal manera que el dominicano se quede tranquilo porque Mike ya tiene eso bajo control y cuando ya Enrique dé la orden de arrestar a los demás no habrá ningún problema. Bien, el dominicano, que es Aves García, toma su trago tranquilo y por ahí se acerca alguien y le dice, oiga, su pantalón está mojado. Porque ya recordemos que con toda la presión y los nervios de él se había orinado. Termina ese capítulo ahí. Y entramos al capítulo 17, que es en el que nos quedamos y el que ahora vamos a continuar, donde está Marta Borrero, Miss Guatemala, y nos comienza a contar la historia desde su perspectiva, de su visión, ¿no? Recordemos, Miss Guatemala se encuentra en el capítulo, al inicio del capítulo, acomodada en la casa que le había dado Castillo para vivir, que era contigua al gobierno. Cuando ella, además joven, se acercó a Castillo pidiéndole que por favor le ayudara, pues bueno, Castillo en realidad le ayuda, le convierte en su amante y le da una casa para vivir, ¿no? Justamente esto hace que haya una fuerte disputa entre él y Odilia Palomo, que era su esposa legítima. Entonces, parece que eso ocasionó que hubieran dos bandos, no dos divisiones. Por un lado estaban los seguidores de Miss Guatemala y por otro lado los seguidores de Odilia Palomo, y eso traía conflictos políticos con ambas fracciones, ¿no? Habían facciones que eran, por así decirlo, más adheridas a Marta Borrero y otras más a Odilia Palomo. Bueno. Martita se encuentra en el capítulo Desayunando Tranquila esperando a que llegue Aves García porque le había concertado una cita con Castillo. Recordemos que el cometido o el objetivo de Aves de tener este encuentro con Martita era llegar a Castillo. Sin embargo, ya sabemos que a Aves García le emocionaba mucho Martita y le pareció una persona altamente interesante. Entre unas y otras nos va narrando la historia cómo Martita se está alistando para ese encuentro, cómo está Símula trabajando con Martita en la casa de gobierno, cómo Martita parece que está llevando una vida muy acomodada y muy tranquila, en fin. Llega ya Aves García donde Martita, llega a tiempo, conversa, Martita le presenta a Castillo, Castillo le recibe a Aves García y Aves García, entre una y otra conversación, le dice que le ha traído algo muy importante y es un recado de que hay una fuerte conspiración que quiere terminar con la vida de Castillo, con su vida y que viene desde Rusia. Hasta ahí nos quedamos. Están en esa conversación, están en esa charla. Muy bien. Vamos entonces a retomar desde ahí. Les voy a proyectar el libro y seguimos. Bienvenidos, bienvenidas a las personas que fueron uniendo. Vamos a continuar. Estamos, denme un momento porque no sé qué pasó aquí, se me ha traspoleado todo. No por la demora solo.
Listo. Eh, ya. Muy bien, ahora sí, ahí sí. Estamos. Muy bien, no sé quién anda por acá. Alexao, ¿nos puedes ayudar, por favor, leyendo? Sí, con gusto. Señálale, por favor. Zoom. Hubo una Hay pausa. prueba. Ah, ya. Ok. Hubo una pausa en la que Castillo Armas sorbió despacio un traguito de agua. ¿Hay pruebas de eso? Preguntó. Por supuesto, Excelencia. Trujillo jamás le enviaría una información así si no estuviera verificada hasta la saciedad. Nuestro servicio de inteligencia sigue día a día todos los pasos de esa conjura, como es lógico. Sé de sobra que quieren matarme, y desde hace tiempo se encogió de hombros Castillo Armas. Les quitamos el poder y eso los rojos no lo perdonan fácilmente. Solo que todavía está por verse quién acabará con quién. Precisamente lo interrumpió Aves García, alzando las manos. El generalísimo le manda decir también algo más, que él tiene los medios para poner fin de inmediato a este asunto. ¿Se puede saber cómo? Preguntó el mandatario guatemalteco, sorprendido. Cortando el problema de raíz, dijo Aves García. Hizo una pequeña pausa y añadió, mirando fijamente al presidente, liquidando a Arévalo y Arbenz antes de que ellos lo liquiden a usted. Ahora sí, el corazón de Miss Guatemala dio un vuelco y ella creyó que se le había parado. Sus manos habían empezado a sudar, no tanto por lo que el teniente coronel Aves García había dicho, sino por la manera glacial y cortante como había hablado. La mirada fija y viciosa de sus ojos saltados, fijos en el mandatario guatemalteco. Trujillo comprende que para usted sea muy difícil tomar una medida tan radical. El dominicano había comenzado a mover la mano derecha en círculo, remachando sus palabras. Allá, en Ciudad Trujillo, todo está preparado para este tipo de operaciones. Usted no tendrá que intervenir para nada, Excelencia. No volveríamos a hablar de este asunto. Ni siquiera estará informado de los preparativos y la ejecución del plan. Si es necesario, no me volverá a ver luego de este día. Solo tiene que darnos su visto bueno y olvidarse. Un largo silencio se apoderó del despacho cuando Aves García cayó. Marta sentía que el corazón le latía cada vez más rápido. En el escritorio de Castillo, Armas llenó de armas, de Castillo Armas, lleno de papeles había un pequeño cartel enmarcado en vidrio con el emblema inicial de la Revolución Liberacionista. Dios, patria y familia, que se decía había inventado el propio arzobispo Mariano Rosell y Arellano, con los colores de la bandera guatemalteca. Luego alguien había cambiado, familia por libertad. Martita estaba ahora tan atenta que creía oír la respiración de los tres. El presidente tenía la cabeza baja, reflexionando. Por fin, después de unos segundos que parecieron siglos, lo vio sonreír en un instante antes de murmurar. Agradézcale mucho a su excelencia este ofrecimiento, teniente coronel. Hablaba como si estuviera contando las sílabas de las palabras. Él es un hombre generoso, lo sé muy bien. Su ayuda fue decisiva para la cruzada que tuve el honor de liderar.
No tiene usted que darme una respuesta de inmediato, adelantó otra vez el cuerpo Aves García. Si quiere darle vueltas, reflexionar, no hay ningún problema, Excelencia. No, no, prefiero darle una respuesta ahora mismo, dijo el mandatario de una manera cortante. Mi respuesta es no. Es mejor que ese par estén vivos antes que muertos. Tengo mis razones y alguna vez se las explicaré. Pareció que iba a añadir algo, pero volvió a cerrar los labios que había entreabiertos. No dijo una palabra más. Su mirada se había extraviado en algún punto del espacio. Perfectamente, Excelencia, dijo Aves García. Haré saber de inmediato al generalísimo su respuesta. Y de más está decirlo, lo haré llegar todos los informes sobre ese plan de Arévalo y Arbenz, ordenado por Moscú. Se lo agradezco. No se olvide de en- encarecerle mi gratitud a Trujillo por su ofrecimiento, añadió Castillo Armas, poniéndose de pie de una manera que daba por terminada la audiencia. Sé que él es un buen amigo en el que puedo confiar. Le deseo una buena estancia en mi país. Aves García y Miss Guatemala se habían puesto también de pie. Castillo Armas le dio la mano al visitante. Le deseo una buena gestión en Guatemala, repitió, y volviéndose a Marta, añadió menos formal. Trataré de ir a almorzar a la casa, pero no me esperes. Ya sabes que no soy dueño de mi tiempo. Ella y el teniente coronel salieron en silencio del Palacio de Gobierno. Ya en la calle, antes de subir al auto, Aves García le susurró: No sé si no sé si ha sido bueno que usted oyera esa conversación, señora, pero no tenía más remedio. Tal vez iba a ser la única ocasión de comunicarle de viva voz este mensaje del generalísimo Trujillo al presidente. No he oído nada y tampoco me acuerdo de nada, dijo ella muy seria. No se preocupe por eso. Estuvieron callados mientras el auto volvía a la casa de Miss Guatemala. El teniente coronel se bajó primero para abrirle la puerta. Martita notó al despedirse que Aves García tenía la mano caliente y húmeda, que se la retenía más tiempo, se la retenía más tiempo del prudente y que la miraba fijamente de una manera atrevida, casi obscena. Sintió un escalofrío. Gracias, Alexado. Nievecita, ¿nos puede ayudar con el capítulo 18, por favor? Sí, claro. El teniente, el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva entró a su despacho como una tromba y desde la puerta exclamó: Un atentado contra el presidente. Se activan de inmediato las medidas de excepción, cierre de fronteras, patrullas en todos los puntos estratégicos, orden de inamovilidad en los cuarteles. No hay excepciones. Vio que el desconcierto paralizaba un momento a la docena de hombres, civiles y militares, que lo miraban sin atinar a hacer nada. Algunos se habían puesto de pie, asombrados, asustados desde sus escritorios. Un instante después, todos habían cogido los teléfonos y comenzaban a transmitir las órdenes al resto del país. Parece que ha sido un soldadito de la escolta, explicó el teniente coronel. Necesito hablar de inmediato con el jefe de la Guardia Presidencial. Sí, señor, ahora mismo. Se apresuró a marcar el teléfono y a pasárselo uno de sus secretarios, un hombre de civil, bastante joven y de anteojos, que llevaba un lápiz en la oreja. Soy el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva, director de seguridad, dijo este apenas le pasaron el teléfono en voz muy alta, de modo que lo oyera toda la oficina. ¿Con quién hablo? Mayor Adalberto Brito García,
respondió la voz en el teléfono. Se confirma la noticia, señor. Un soldadito de la guardia sería el autor. Parece haberse suicidado. Según el médico legista que llegó hace un momento, el presidente recibió 2 balazos en el cuerpo y uno de ellos mortal. ¿Hay algún sospechoso detenido?, preguntó el teniente coronel. Todavía no, señor. Estamos revisando el palacio, cuarto por cuarto. He ordenado que no se permita salir a nadie hasta nuevo aviso. El nombre del soldado muerto es Romeo Vázquez Sánchez. Se suicidó inmediatamente después de cometer el crimen, parece. Casi todos los ministros están acá. Acaba de llegar también el presidente del Congreso, el señor Estrada de la Hoz. Iré para allá luego de tomar algunas medidas de urgencia, dijo Trinidad Oliva. Infórmeme cualquier novedad. Ah, espere. ¿Cómo está la señora Odilia? El médico le ha dado unos tranquilizantes. Tiene todo su vestido manchado de sangre. Descuide, le iré informando. Enrique Trinidad Oliva se dirigió a su segundo, el comandante Ernesto Elespuro, quien, al verlo venir, se puso de pie. Estaba muy pálido y le habló en voz baja. ¿Un atentado de los comunistas? En fin, me imagino. Si no de ellos, ¿de quién va a ser?, dijo su jefe. En todo caso, hay que empezar las detenciones de sospechosos de inmediato. Tú te encargas. Aquí tienes una lista. Que no se escape ninguno. Tú me respondes. Vos. Sí, no te preocupes. Ahora mismo doy las órdenes. El teniente coronel Trinidad Oliva, que ya se iba, dio media vuelta y regresó. Que detengan también a Marta Borrero, la querida del presidente, ordenó a su segundo. En el acto, el comandante Elespuru se lo quedó mirando asombrado. Gracias, Nievecita. Yadi, ¿nos podrías ayudar, por favor, con el 19? Para Martita, el 26 de julio de 1957 no comenzó mal, sino muy mal. Había dormido poco, con pesadillas, y lo primero que vio cuando abrió los ojos al amanecer fue un gato negro de alféizar en la ventana, mirándola con unos ojos verdes diabólicos. Se estremeció de pies a cabeza, pero de inmediato reaccionó. Apartando el mosquitero, cogió una de las zapatillas y se la arrojó al gato furioso. El animal salió corriendo al sentir el golpe contra el vidrio de la ventana. Enfurruñada, con el cuerpo cortado por las pesadillas y la mala noche, se levantó y fue al baño, apoyándose en el velador. Sintió que su mano resbalaba sobre el pequeño espejo que tenía allí, y éste cayó sobre la loseta, estallando en 1000 pedazos. Ahora sí se despertó del todo. Un gato negro, un espejo roto, pensó, con un escalofrío. Un día marcado por la mala suerte. Un día para no salir de la casa porque cualquier cosa mala podría ocurrirle. Desde un terremoto hasta una revolución, pasando por toda clase de catástrofes. Los diablos andaban sueltos y podían hacer lo que querían. Se puso la bata y pidió a Símula que le preparara el desayuno y el baño de agua tibia. Mientras tomaba el jugo de frutas y la taza de té con una tortilla y un poco de frijoles, hojeaba los periódicos del día. En eso sonó el teléfono. Margarita Levalle, esposa del ministro de Justicia que se había hecho muy amiga suya. La llamaba para preguntarle si podían ir juntas a la fiesta que daba esa noche el ministro de Defensa, coronel Juan Francisco Oliva, para festejar su cumpleaños. Carlos no me ha dicho nada de esa fiesta, le respondió Marta. Siempre se olvida de estas cosas. ¿O será que la invitada oficial es Odilia? No, no, le aseguró Margarita. Acabo de hablar con Olinda. Tú sabes que ella es partidaria tuya y me dijo que la invitada eres tú, no esa mujer. Si es así, encantada. Vayamos juntas, dijo Miss Guatemala. Carlos seguramente vendrá a almorzar. No sé si querrá que salgamos de aquí o irá él desde el Palacio de Gobierno. En todo caso, podemos ir juntas, por supuesto.
La guerra entre Martita y Odilia Palomo, la esposa del coronel Castillo Armas, había tomado unas proporciones que ya inquietaban a Miss Guatemala. Ahora, también las esposas de los ministros intervenían en ella. Margarita, la mujer del ministro de Justicia, era resuelta partidaria suya, y por lo visto, la del ministro de Defensa. Se llama Olinda. Marta solo le recordaba de ella su enorme trasero bamboleante. Diego. También era de su bando, aunque en el fondo esta guerrilla satisfacía su vanidad, todo aquello comenzaba a parecerle peligroso. Hasta Mike, el gringo raro que no se llamaba Mike, le había dicho: esa guerrita entre usted y la señora Odilia Palomo se está poniendo muy fea. Me parece que no conviene a nadie. A usted no. Martita se rió recordando al gringo. Se llamaba Mike. Digamos que se llame Mike. Se había sonreído Aves García el día que se los presentó y añadió sin más explicaciones: es un hombre falso, por supuesto. Todo era misterioso en él, pero la verdad, ella ya no tenía la menor duda de que fuera de la CIA. Nunca le preguntaba sobre grandes secretos, que ella no hubiera podido en ningún caso revelárselos. Solo sobre chismografías, frivolidades, tonterías. Un día, ella le había bromeado que solo seguiría dándole tantas informaciones si luego le pasaba una factura. Ante su gran sorpresa, la próxima vez que se vieron, Mike le alcanzó un sobrecito, explicándole que ya le quitaba tanto tiempo, era justo que la recompensara. Yo nunca he sabido hacer regalos a las mujeres, añadió, ni siquiera a la mía. Prefiero que ellas mismas se lo compren. Estuvo dudando entre echarlo de su casa o aceptar ese regalo, que fue lo que finalmente hizo. Era un juego peligroso, lo sabía, pero a ella le gustaba el peligro, y después de todo, estos sobrecitos le permitían tener algo de dinero propio. ¿No era raro? Rarísimo, claro que sí. La verdad, su vida se había vuelto muy extraña últimamente, en gran parte por culpa del teniente coronel dominicano y ese gringo que no se llamaba Mike. Al mediodía, Carlos vino a almorzar, presa de un humor insoportable. Cuando ella le contó que había llamado Margarita para preguntar si podían ir juntas a la fiesta de la noche, él se limitó a decir: ¿qué fiesta es esa? Y siguió hablando pestes del Jayán. No hacía nada, no sabía nada, era un zángano y lo peor, le ocultaba cosas. Sería potencialmente un traidor, igual que tantos otros. En vez de hacerlo feliz, a Marta le parecía que a Carlos la presidencia de Guatemala le había amargado la vida. Siempre andaba irritado, angustiado y sospechando intrigas y conspiraciones de todos quienes le rodeaban. Minutos después, mientras almorzaba un picadillo de carne con arroz, se volvió hacia ella y le preguntó, de nuevo, siempre malhumorado: ¿y qué fiesta es esa? La da el ministro de Defensa en su casa para celebrar su cumpleaños, una fiesta por todo lo alto, dice Margarita. Están invitados todos los ministros y sus esposas, salvo yo. ¿No te parece una grosería?, murmuró Castillo Armas, encogiendo los hombros. Una fiesta con todos los ministros y el presidente de la República lo excluye. Otro traidor en el gabinete. Hasta ahora yo creía que Juan Francisco Oliva era uno de los más leales, pero puedo equivocarme, por supuesto. Además, es hermano de Trinidad, y eso lo explicaría todo. Rarísimo, tienes razón, asintió ella. Margarita me dijo que tampoco estaba invitada tu mujer. Por lo visto, Olinda, la esposa del ministro de Defensa, es partidaria mía. Pero Castillo Armas ya no parecía oírla. Se había quedado pensativo con la cara fruncida. Cada día ocurren las cosas más inesperadas, le oyó decir. Sí creo que Oliva no está en el cargo que debería. Es demasiado importante para confiárselo a un inútil como el Jayán, y menos a un posible traidor. ¿Vas a despedir a tu director de seguridad? Ya no confío en él. Carlos estaba algo pálido y en vez de comer, revolvía en una dirección y en otra el picadillo de arroz. Hace rato que le descubro cosas sospechosas. No me juega limpio. Me tiene celos.
Hace babosadas. Un resentido es siempre peligroso. ¿Se puede saber por qué desconfías de él ahora? Antes era tu amigo, dijo Marta, pero se dio cuenta que Castillo Armas se había distraído de nuevo. No le escuchaba ni veía. Estaba carcomido por una preocupación creciente que le absorbía día y noche. ¿Qué había descubierto? ¿Qué lo tenía en este estado? De pronto lo vio levantarse bruscamente, antes de que le trajeran el café cargado que nunca dejaba de tomar al final del almuerzo. Me voy, dijo, inclinándose a besarle en la cabeza de manera maquinal, y de inmediato se puso la chaqueta que había dejado tirada sobre un sillón y se alejó dando trancazos hacia la puerta de calle. ¿Qué diablos estaba pasando en Guatemala? Marta tuvo no el presentimiento, sino la absoluta seguridad de que el gato negro y el espejo roto del amanecer habían sido el anuncio de algo grave, que podía tener efectos devastadores en su vida. La partida súbita al extranjero de Aves García era también una advertencia de que algo andaba mal. ¿Cuál era esa maldita cosa que estaba por ocurrir? El agregado militar dominicano se había presentado 2 días atrás en casa de Marta sin cita previa, a las 3 de la tarde, cuando ella acababa de despertar de la corta siesta que solía hacer después del almuerzo. Mil perdones por caerle así, de improviso, se disculpó el teniente coronel, dándole la mano en la salida de la entrada. Vengo a despedirme. Estaba de civil, con corbata y saco, y llevaba un abultado maletín en la mano. Un encargo de mi gobierno, le explicó. Voy a México por unos días. ¿Un viaje de trabajo, entonces? Sí, se apresuró a decir él, revolviendo sus ojos saltones y pasándose la lengua por los labios resecos. Volveré en unos 2 o 3 días a lo más. ¿No se le antoja nada de México? Qué amable venir a despedirse, dijo Martita moviendo y cerrando los ojazos. Le deseo buen viaje y éxito en la misión que le han encargado. Aves García seguía de pie cuando ella le indicó que tomara asiento, pero él le respondió que tenía mucha prisa. Estaba muy serio y su cara se agravó todavía más al añadir bajando un poco la voz. Ya sabe usted, Marta, el aprecio que le tengo. Es recíproco, teniente coronel, le sonrió ella. Pero Aves García no se rió. Echó una mirada alrededor como para verificar que nadie podía oírlos. Se lo digo porque en mi ausencia ocurrirá algo. Quisiera que sepa que siempre podrá contar conmigo, como un fiel amigo y leal, para cualquier cosa. ¿Y qué podría ocurrir, teniente coronel? Se preocupó Martita. En estos países nuestros siempre sucede imprevistos, añadió Aves García, con una sonrisa que parecía una mueca. No quiero inquietarla, ni muchísimo menos. Solo decirle que durante mi ausencia, si necesitara algún tipo de ayuda, puede llamar a Mike o a Gacel. Le he apuntado los teléfonos de los dos en este papelito. No lo pierda. Los puede llamar a cualquier hora del día o de la noche. Hasta pronto, amiga. Le entregó el papelito y le besó la mano y se fue. Marta no había dado mucha importancia a lo que creyó la mera galantería de un admirador. Pero ahora, en este día, cosas tan extrañas, la despedida del teniente coronel dominicano cobraba una significación un tanto lúgubre. ¿Qué había detrás de esa súbita partida? De esos teléfonos que le dejó. Revisó el cajón de su velador y allí estaban ambos números. Tenía todavía el papelito en la mano cuando Simula vino a decirle que el señor Mike quería verla. Estaba vestido como siempre, con pantalones vaqueros y camisa sport de cuadros, que llevaba remangada sobre sus brazos velludos. Hablaba un español corrido, casi perfecto. Aves García le había dicho que era un técnico de meteorología asociado a la Embajada de los Estados Unidos y que quería conocerla a ella para que le informara sobre la situación social y política de Guatemala. A Marta le seguía incomodando que Mike, cada vez que conversaban, mezclando las puros chismografías sociales con preguntas políticas, le entregara con absoluta naturalidad aquellos sobrecitos con dólares. Pero se justificaba pensando que, al menos, este era un ingreso propio. Ella no tenía nada de dinero, salvo el que le daba Carlos para los gastos de la casa, y se lo daba muy justo. Pero esta vez Mike no venía a hacerle preguntas chismosas y políticas, sino a prevenirle.
Lo hizo de esta manera directa y algo destemplada que era la suya. Vengo a alertarla, Martita, le dijo mirándola con cierta alarma en sus ojos claros. Como sabe de sobra, usted tiene muchos enemigos por su situación, quiero decir, sus relaciones con el presidente, y podría verse en un momento difícil, excepcional. ¿Qué significa todo eso, Mike? Lo interrumpió Marta. No quería parecer asustada, pero lo estaba. Prepare una maletita con cosas indispensables, dijo Mike, bajando la voz y sin quitarle la vista. Esté lista para partir en caso necesario. En cualquier momento. No puedo decirle más. No diga una palabra de esto a nadie, y menos que a nadie al coronel Castillo Armas. A Carlos yo no le oculto nada, reaccionó ella desconcertada. Pues esto sí, guárdeselo para usted, dijo él, ahora de manera tajante. La llamaré o vendré a buscarla si es necesario. No salga de esta casa por ningún motivo. No reciba a nadie tampoco. Vendré yo mismo o vendrá de mi parte el señor Carlos Gacel Castro. Ya lo ha conocido, ¿no es cierto? Ese hombre que todos recuerdan por su fealdad. Esto que le digo es por su bien, Marta. Créame, tengo que irme. Hasta luego. El gringo partió sin estrecharle la mano. Ella quedó asombrada y muda. Ni siquiera llegó a preguntarle qué significaban esas órdenes que acababa de recibir. Además, ¿cómo se atrevía a darle órdenes? ¿Se había vuelto loco este gringo? ¿Qué pasaba en Guatemala? Inmediatamente pensó que el presidente estaba en peligro y que tenía la obligación de prevenirlo. Esto ya era demasiado serio y sin la menor duda se trataba de una conspiración en marcha, de un posible golpe de Estado. ¿Cómo es que Aves García y Mac estaban enterados? Cogió el teléfono, pero antes de llamar vaciló. ¿Y si era ya tarde para avisarle? Además, Carlos no estaba al tanto de las periódicas visitas de Aves García y Mike. Querría precisiones, datos concretos, entraría en sospecha por sus eternos celos. Se vería ella misma en un lío. Estaba en un mar de dudas y la angustia le había secado la boca. Todo el resto de la tarde estuvo llena de vacilaciones. Llamaba o no llamaba a Carlos. De pronto, en un momento, sin tomar conciencia clara de lo que estaba haciendo, sin decirle nada a Símula, ni de diciéndose a llamar a Carlos a Palacio, comenzó a llenar el maletín de mano con las cosas indispensables para un viaje improvisado. Metió también los sobrecitos con dólares que le daba Mike. Su cabeza era un remolino, el corazón se le salía por la boca. ¿Podía ser este el último día de su vida? ¿Sería cierto que había gentes que la querían matar? Era eso lo que le habían sugerido el gringo. Sí, eso mismo. Y asoció todo aquello con la misteriosa despedida de Aves García y su viaje a México, 2 días atrás. El miedo no la abandonó un instante el resto de esa tarde, hasta el anochecer. A eso de las 5, Símula vino a preguntarle si quería que le sirviera el té con galletas. La vio tan pálida que se extrañó. ¿Se sentía mal, niña? Ella negó con la cabeza. Pero estaba tan fuera de sí que no se atrevió a decirle nada por el temor de que Símula advirtiera su turbación y el sobresalto que tenía. Poco después, recibió una llamada de Carlos desde su despacho de palacio. ¿Estás segura que Margarita te dijo que había una fiesta donde el ministro de Defensa? Le preguntó. ¿Crees que estoy loca para inventarme una cosa así? Estoy segurísima, le repuso ella. ¿Por qué me preguntas eso? Acabo de hablar con él y me lo ha negado, dijo Carlos. ¿De veras Margarita te dijo? Me lo dijo, tal como te lo conté, se enojó ella, que si podíamos ir juntas a esa cena y que Odilia no estaba invitada. ¿Para qué me inventaría una idiotez así? No serás tú, pero alguien se ha inventado ese cuento por lo visto, dijo Carlos en el teléfono. Podría ser que su mujer, se llama Olinda, ¿no? La del enorme trasero, le haya preparado una sorpresa por su cumpleaños y él no esté enterado, añadió Marta. Podría ser, dijo Carlos. En todo caso, Juan Francisco parecía sorprendido de verdad. Si fuera así, ya le jodimos la sorpresa a Olinda. Esta mañana vi un gato negro. Nada más abrir los ojos, dijo Martita de pronto. Y poco después, al ir al baño, rompió un espejo. ¿Y eso qué significa?
Se rió el presidente con una risita forzada. 7 años de mala suerte, nada menos, dijo Martita. Ya sé que tú no crees en esas cosas, pero te parecerán tonterías. ¿Qué te parecerán tonterías? Por supuesto que son tonterías, respondió Castillo Armas. En fin, no te preocupes. Yo tampoco creo, pero aunque no crea, tengo miedo, reconoció Marta. ¿Vendrás esta noche? Querría ir, pero no puedo, dijo Carlos. Trabajaré mucho toda la tarde y tengo una reunión con los empresarios en Palacio para animarlos a invertir en el país. Te veré mañana. Hay muchos líos aquí, ya te contaré. Cuando Martita colgó el auricular, estaba temblando, como si tuviera un ataque de paludismo. Los ojos se le habían llenado de lágrimas. Tenés que calmarte, se ordenó a sí misma. Tenés que tener la cabeza muy fría si no querés que te mate. Llamó a Margarita, pero no estaba en casa. ¿O se hacía negar? La llamó varias veces y los sirvientes le daban excusas diferentes. ¿Cómo era posible que Margarita le llamara para ir juntas a la fiesta del ministro de Defensa y que Juan Francisco le dijera al presidente que no había tal fiesta? ¿Tenía relación todo aquello con la visita de Mike y sus increíbles instrucciones? ¿Hacer una maletita con las cosas más urgentes? ¿Había hecho bien ocultándole todo aquello al propio Carlos? ¿Qué vendría tal vez a buscarle ese cubano con cara de forajido llamado Carlos Gacel Castro que trabajaba con el teniente coronel Trinidad Oliva y era chofer de Aves García? ¿Para llevarla a dónde? Ahora sí. Llamaría inmediatamente a Palacio y le contaría todo a Carlos. Era su obligación. Pero apenas levantó el auricular, dudó de nuevo y no lo hizo. Mike había dicho que, sobre todo, no revelara una palabra al propio presidente. ¿Por qué se tomaba esas libertades con ella el gringo que no se llamaba Mike? ¿Por qué le daba dinero? ¿Había hecho mal haciendo negocio con esas chismografías que le contaba? En ese estado de angustia se encontraba cuando Simula entró a su cuarto a preguntarle si le servía ya la cena. Miró su reloj, las 8 de la noche. Le dijo que sí, pero cuando le trajeron la comida no probó bocado. Se lavó los dientes, se puso el camisón y se metió en la cama. Le dolía el cuerpo y sentía una gran fatiga, como si hubiera caminado muchas horas. Se estaba quedando dormida cuando Simula volvió a su cuarto con los ojos asustados a decirle que la llamaban por teléfono el gringo ese. Le había dicho que la despertara, que era muy urgente. Esa brevísima conversación que tuvo con Mike no lo olvidaría el resto de su vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mike? Gacel está yendo a recogerla. Llegará dentro de 3 o 4 minutos. Espérelo en la puerta. No hay escolta. Se la han quitado. Hablaba con aparente seguridad, pero Martita intuyó que estaba haciendo un gran esfuerzo para no delatar su nerviosismo. ¿A dónde me van a llevar? Yo no confío en ese tan feo. Su vida depende de él ahora, Marta. Voy a llamar a Carlos a contarle todo esto, dijo ella. Ha habido un atentado contra el presidente y no se sabe si está muerto o malherido, dijo Mike secamente. El teniente coronel Trinidad Oliva podría dar orden de arrestarla por complicidad en el crimen. Marta, si es así, lo más probable es que no la detengan, sino que la maten. De usted depende si quiere salvarse o morir. Le han quitado el retén de soldados de la puerta desde esta tarde y eso es un mal síntoma. Salga y súbase al auto de Gacel, Marta. Y cortó. Ella no vaciló un segundo. Se vistió a la carrera, sacó su maletín y seguida por Simula, que se persinaba una y otra vez, cruzó la sala, sorprendida de no ver a los escoltas que día y noche estaban allí, cuidando la casa. Entreabrió la puerta de calle y, por supuesto, los soldaditos que hacían guardia también habían desaparecido, como le había dicho Mike. La caseta estaba vacía. ¿Por qué le habían quitado los escoltas? Pero había un auto negro parqueado junto a su casa. Una de esas puertas se abrió y vio asomar la horrible cara de Gacel. Parecía también muy nervioso. Sin decirle siquiera buenas noches, cogió su pequeño maletín y se apresuró a meterlo en la maletera del coche. Luego abrió la puerta de atrás para que ella entrara. Rápido, señora, rápido, le oyó decir. Cuando el auto partió, Marta advirtió
que se había olvidado de despedirse de Simula. El automóvil circulaba por las calles desiertas del centro de la ciudad con los faros sin encender. Todo parecía tranquilo. En los días y años futuros, Marta recordaría muchas veces ese auto, que con los faros apagados recorría a una imprudente velocidad las oscuras calles del barrio de San Francisco, el más antiguo de la ciudad de Guatemala. No sabía que nunca volvería a pisar esa ciudad ni ese país que abandonaba de manera aturdida, sin comprender gran cosa de lo que ocurría a su alrededor. No olvidaría que, acaso por primera y última vez en su vida, conoció el miedo. Un miedo pánico, un terror que le calaba los huesos, que humedecía toda su piel. Su corazón parecía un bombo y tenía la sensación de que en cualquier momento se le saldría por la boca. ¿Sería cierto que habían atentado contra Carlos? ¿Por qué no? ¿No estaba la historia de Guatemala llena de asesinatos de políticos y de presidentes? ¿Cuántos jefes de Estado habían muerto asesinados? ¿Y no era increíble que el teniente coronel Trinidad Oliva pudiera dar la orden de arrestarla por complicidad con el crimen? A ella. Dios mío, Dios mío. Esto tenía que ser una intriga de Odilia, por supuesto. Ella era una cómplice del director de seguridad. Ya le habían dicho que el Jayán tenía debilidad por la mujer de Carlos. O Mike estaba tratando de alejarla metiéndola miedo. Nunca había sido muy creyente, pero ahora rogó a Dios con un fervor inusitado que se apiadara de esta mujercita desvalida que era ella. Se había quedado sola en el mundo. Estaba huyendo sin saber a dónde. Y si esta fuera la verdadera emboscada y el forajido que conducía el carro a esa absurda velocidad, el encargado de matarla, era posible. Todo era posible. La llevaría a un descampado, le pegaría 4 tiros y dejaría su cadáver tirado allí para que se lo comieran los perros, los buitres y las ratas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Preguntó aterrada. Una patrulla, dijo Gacel. No se mueva ni diga nada, señora. Déjeme a mí. Había una barrera que cortaba la calle y soldados con cascos y fusiles. Vio que un oficial con una linterna encendida se acercaba al coche. Tenía también un revólver en la mano. Gacel bajó el vidrio de la ventanilla y le mostró unos papeles. El oficial los examinó y a la luz de la linterna y se acercó a la ventanilla trasera y la miró a ella, echándole el chorro de luz por la cara. Luego, sin decir palabra, le devolvió los papeles a Gacel y dio una orden a los soldados. Estos retiraron la barrera para que el coche pudiera pasar. Menos mal, balbuceó Miss Guatemala. ¿Qué papeles le ha mostrado? De la Dirección de Seguridad, dijo Gacel, con su inconfundible cantito cubano. Aquí en la ciudad no creo que haya problema, porque el teniente coronel Trinidad Oliva manda. El peligro está en la frontera. Ruéguele a Dios que podamos pasar. ¿En la frontera? Dijo ella. ¿Me puede decir a dónde me está llevando? A San Salvador, respondió escuetamente Gacel y repitió. Ruéguele a Dios que podamos pasar, si cree en él. Gracias, A Yadi. San Salvador. Ella nunca había tenido un Gracias, Yadi. pasaporte. Muchas gracias. Perdón que te corte, pero por el tiempo, y ya estamos a un pasito de acabar, pero bueno. ¿Cuánto me has hecho leer, Dani? Sí, ha sido un capítulo extenso, pensé que era más corto, pero estaba extenso. Sí, Pero muy igual interesante, que ¿no? Realmente es una locura cómo narra Vargas Llosa todos estos acontecimientos. Yo me pongo un poco en la escena, digo, ¿cómo estará sintiendo Marta? Claro, qué intranquilidad, qué inseguridad que alguien diga que les van a matar, no sabe qué hacer, la meten al carro, la llevan, bueno, en fin. Vamos a juntarnos un ratito en salas y a compartir en torno a la lectura, así que vamos a juntarnos un ratito. Vamos a ver, ahí vamos. Vamos uniéndonos. Muy bien, compartamos en torno a la lectura de día, qué tal les ha parecido, qué cosas les ha llamado la atención, cómo se han sentido, qué sentimientos surgen. Recordemos que no solamente es el espacio para contar un poco eso, como la lectura en sí, sino también para ver cómo nos va tocando esto que vamos leyendo a nosotros de nuestra vida
en el aquí y en el ahora, ¿no? Así que bueno, queda el micro abierto para que podamos conversar, sobre todo y compartir. Así que vamos ahí. Bueno, a mí esta última escena de Marta me movilizó mucho porque estoy al frente en una casa de acogida de mucha gente que viene sin saber dónde están, ni sus familias, ni a dónde te llevan. Como decía Dani, no me pongo en su puesto y digo, o sea, qué horrible, ¿no? Qué horror. O sea, no saber nada, ¿no? O sea, en realidad no sabes ni a dónde. Y es como que me remonta a la situación que vivo ahora con tanta gente colombiana que viene de un pueblo donde están sufriendo muchísimo por el tema de la guerrilla del narcotráfico, de que quieren llevar a sus hijos para ser partes también de la guerrilla, de violaciones, secuestros, y es como que son muy fuertes esas realidades, ¿no? Y ante esa realidad, pues donde te lleve el viento, ¿no? Es como un peregrinaje sin saber a dónde peregrina. Ujú. Y pues esa escena me tocó mucho por las familias con las que estoy ahora. Gracias, Nere. Qué profundo. Sí, yo también me uno un poco. Quería comentarles, para mí ha sido un gran impacto leer el libro nuevamente y toparme con la realidad que está viendo Ecuador como país, ¿no? A mí me impacta muchísimo. Es más, ayer en la noche, bueno, ese día en la madrugada he soñado con unas escenas, no recuerdo ya bien cómo era el sueño, pero sí me dejó la sensación de inseguridad, ¿no? El sueño algo tenía que ver con escenas justamente de crimen, de matanzas. Bueno, estaba un poco complicado. El sueño fue una pesadilla más que un sueño. Y me puse a pensar por qué he soñado esto y realmente es porque el libro, que aparentemente es una novela, bueno, es una novela, ¿no? Si bien es de historias, es una historia que pasó, es una historia real, me asusta y me asombra el hecho de que la historia no cambie en ese sentido. Es decir, es como si hubiera una tendencia que se repiten los hechos, con distintos personajes, con distintas situaciones en distintos países, pero se repite. Y un poco ahorita comenzando la sesión les comentaba esto que eh, leía Anderson Buscán, este periodista de La Posta, que no sé si ustedes ubican, sacó un libro que se llama El Gran Padrino, ¿no? Y un poco narra cómo se maneja esto de las mafias y narcotráfico, no solamente en operaciones de cárcel, sino a través de distintos ministerios, distintos gobiernos, inclusive de militares, de policías. Entonces, veía que había muchas similitudes y me dejaba un poco intrigado y con malestar porque decía, caramba, ¿cómo poder hacer para vivir en una sociedad donde reina la mentira, donde reina, sobre todo en los altos poderes, ¿no? Donde reina no sé, pues el dinero, donde todo está maniado, amarrado, parece en cierta parte. Y para ver esta realidad no perder la esperanza, ¿no? Entonces yo creo que sí es un gran reto la lectura del libro, porque por un lado me ayuda a ver que hay una realidad oculta que es fuerte, que es fea, que está llena de mentiras, de engaños. Y por otro lado hay una realidad también que pugna por ser averiguada, por tratar de responder de una manera un poco más coherente con, no sé, en el día a día, ¿no? Tratar de no caer en estas dinámicas de perversión. Entonces sí me ha tocado mucho. Y ahora viendo un poco la historia de Miss Guatemala, a mí me da mucha pena Miss Guatemala, ¿no? Es decir, siempre me da como ternura, incluso porque es una mujer con un contexto difícil y que no termina de salir de ahí. Es como si fuera una especie de círculo vicioso, su vida mismo, ¿no? No logra. Ujú, Desde niña, desde los 15 años queda ujú. embarazada, vive al azar, ¿no? Sale de la casa del padre, es expulsada por el papá, después viene acá, está con Castillo, después otra vez expulsada, no le están llevando, no sé, me da mucha tristeza el personaje, ¿no? Me parece que es un personaje bien interesante en la historia porque está pasando por todas las etapas, la etapa como persona, después va a la etapa política y otra vez es exiliada, ¿no? Están sacando incluso del país como migrante. Me siento muy identificado con mi Guatemala en ese sentido, ¿no? En que es una historia real, muy humana, muy humana. Eso quería compartir.
Yo quiero hacer, pese a que he hablado tanto, yo quiero hacer aquí una acotación porque me pareció súper interesante este capítulo, porque es un poco ver la presencia que tienen las mujeres dentro del proceso político o de los procesos políticos en toda América Latina, ¿no? Y es lo que pasa, yo me pongo a pensar en la historia de nuestro país, por ejemplo, lo que pasa con Manuela cuando ella protege a Bolívar, y es como la mujer va teniendo ese tipo de presagios o de premoniciones con los hombres que rodean, ¿no? Y claro, me pareció súper simpático cómo empieza este capítulo que me tocó a mí, y es como ella va asociando ciertas cosas que tal vez en un momento no las percibió, pero que en realidad ella sin darse cuenta se estuvo metiendo en un problema cuando empieza a recibir el dinero, como ella dice, ¿no? No eran solo los chismes, o sea, le sacaban la información y ella no se estaba dando cuenta de que en realidad, entre comentar algo que parecía insignificante, habían realmente detalles que seguramente eran los que estaban moviéndose por debajo en los hilos políticos. Y yo pienso que eso pasa en casi todos los países. Entonces, claro, ella al final no sabe qué hacer. A mí me impresiona mucho cuando ella dice, quiere avisarle, pero también se da cuenta en el error que se va, en el problema que se va a meter, porque ella le estaba ocultando un montón de cosas y claro, va a quedarse al descubierto, pero cuando finalmente ya se decide es demasiado tarde, porque obviamente ya las cosas han sucedido y es lo que ya nos vamos dando cuenta, ¿no? El atentado ya se produjo y ella ya no sabe siquiera, no puede hacer nada, ni siquiera confirmar si él está vivo o está muerto, porque lastimosamente ya tenía ya una orden y es como que ya le dijeron, este va a ser su camino y usted ya no se puede salir de ahí. Entonces ella tuvo que hacer lo que terminaron decidiendo por ella. Mm. Y gracias, Yadi. Qué interesante eso que planteas. También esta, parece de parte de Martín una actitud pasiva, ¿no? También como Ujú. muy, muy Acepta llevada, todo. muy llevada por los sucesos, ¿no? Muy llevada. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué no le dijo a Castillo, no? Quizá por la amenaza de que le iban a matar y que no puede saber, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál sería el foco? Bueno, en Martito opera una dinámica de miedo, de pánico, de inseguridad, pero uno se quedaría preguntando por qué no le avisó, ¿no? También Ujú. recordemos que tiene una tendencia, Martita, de estar en el filo de la navaja, dice, ¿no? Como de estar en esta especie de riesgo, que un poco le dará vitalidad, siempre ha estado ahí, pero ahora se ve con más claridad cómo ejerce violencia internamente ella también, con ella misma. Entonces es otro modo de entender también la violencia, ¿no? La violencia que a veces ejercemos con nosotros mismos por las decisiones o por las dinámicas internas que tenemos de vida y que cuestan tanto primero darse cuenta y después salir, porque yo no sé si Martita era consciente. Bueno, el escritor lo dice desde una posición omnipresente, ¿no? Marta Borrero tenía esa tendencia al crimen, pero no sé si ella era consciente de eso. Probablemente no, probablemente no. ¿Qué es lo que nos pasa, no? No somos conscientes de nuestras dinámicas y vamos ahí, 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 ahí todo el tiempo como siendo presa de ellas, ¿no? Muy bien. Tere sé que nos está escuchando, así que no hay problema. Más bien espero que pueda irte siguiendo lo que vas escuchando. No sé si Jonathan quisiera agregar algo, si no íbamos cerrando el espacio. Sí, justamente, más que todo lo que dijo Yadi de la presencia de la mujer. Creo que Martita es un personaje bastante importante desde el principio que se comenzó a narrar la Ujú. novela hasta el final. Sí, estoy de acuerdo, toma mucho riesgo eh, y dentro de la política nos hace ver, al menos yo lo veo así, como una parte, una pieza clave, ¿no? Hasta el día de hoy, dentro de la política igual se repite esto, las mujeres en este sentido, ¿no? Dentro de la política, dentro de la corrupción. Hemos visto, hemos escuchado casos recientes de aquí, igual en Ecuador. Entonces sí me parece bastante interesante cómo le hace ver, ¿no? El riesgo que ella toma desde pequeña, al punto de meterse con Castillo y enredarlo con el tema de sexual, seducirlo hasta lograr su cometido, pero a lo que le llevó. Claro, Entonces, sí, sí, eso me queda. Jonathan, sí. En realidad, el personaje de Martita
paradójicamente comienza a volverse central en la obra, es decir, partimos el primer capítulo prácticamente es Marta, ¿no? Bueno, no sé el primer capítulo, pero porque antes está lo de la niña de Flood y eso, pero realmente es Marta con lo que inicia la obra, entonces es Marta la que nos da como esta apertura de la narrativa de Tiempos Recios. Y ahorita es Marta la que está en el centro del conflicto también, porque de un u otro modo sobre ella están girando varios elementos, ¿no? Gira el tema de que sabía que algo le iba a pasar a Castillo, no lo dice. Alguien está queriendo, sabemos que el dominicano está queriendo estar con Marta porque le gustó mientras le conocía. Marta pudo haber evitado y no lo hizo. Marta ahorita está siendo llevada a otro país. En fin, es un personaje bastante como principal, ¿no? Así que es interesante, pero bueno, ahí vamos construyendo también y vamos confrontándonos con las dinámicas propias de Marta, que en el fondo también son nuestras dinámicas, que de las que somos a veces muy inconscientes, ¿no? Y nos hacen estar en la vida en actitudes pasivas, que no nos hacen mucho bien. Bueno, no sé si hay algo más, si no podemos ir cerrando. Sí, vamos volviendo a la sala. Muy bien, regresamos de todo y cerrando la sala. Ya nos vemos. Muy bien, vamos volviendo. Esperemos un ratito que ya regresan las otras salas. Lleno también. Pero, muy bien, chévere. Bueno, vamos haciendo el cierre ya de esta parte. De aquí a retomamos del martes, únicamente como puntos de análisis que nos podrían ayudar para si queremos releer o volver a leer o terminar ya el capítulo por nuestra cuenta, para no quedarnos con la intriga de qué pasó con Martita. Este, algunos puntos de análisis básicos y con eso ya cerramos. Hay un ensayo que se hizo muy bueno sobre la obra de Tiempos Recios, ya se las voy a compartir al grupo. Y entre las cosas que se ponen como puntos de análisis que podríamos nosotros ver el tema de la violencia. Yo les había dicho que así como hay autores que giran en torno a ejes, en este libro Vargas Llosa, y no solo en este, muchos, le interesa mucho el tema de la violencia, le obsesiona el tema de la violencia, cómo opera la violencia tanto de manera macro como micro, ¿no? Eh, entonces, esa violencia en esta obra de aquí puede ser vista desde dos maneras, una manera endógena o una manera exógena. Endógena quiere decir desde adentro, ¿no? La violencia que los mismos personajes ejercen a sí mismos. ¿Cómo vemos eso con las acciones de los personajes? Por ejemplo, Martita ejerce una violencia, ahorita se ve clarísimo, y esto les comparto porque se puede ejemplificar muy bien. Marta está conflictuada, no sabe si decirle o no decirle a Castillo, si le comenta que le van a matar o no, si es que sale o no sale, llega al auto, no sabe si le van a matar o si no la van a matar, no sabe si murió o no murió, es decir, hay una violencia interna terriblemente fuerte en Marta que en el fondo, si ustedes se dan cuenta, la ejerce ella misma. O sea, por esta tendencia que tiene de estar al filo de la navaja. Eh, Hay una violencia, nos dice también en la obra, exógena, ¿sí? Que habría que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, la violencia exógena tiene que ver con la política, el asesinato y todo lo que tiene que ver con los sicarios, con las muertes, ¿no? Como vemos ahorita, le acaban de matar a Castillo Armas. Una violencia también intelectual. Recordemos que muchos de los conflictos pasan por ideologías intelectuales, políticas que terminan siendo ideas, porque en la realidad no está pasando nada de eso. Díganme ustedes, ¿dónde puedo ver yo el comunismo en la realidad? ¿Dónde puedo ver yo la derecha en la realidad? No existe. O sea, ¿dónde puedo yo ver, a ver, la tendencia derecha en la realidad? No, no hay eso. No, no. Son ideas, son construcciones nuestras en realidad para ordenar un poco el mundo, pero el mundo como tal no tiene este tipo de tendencia. Entonces, hay violencias exógenas intelectuales y con esto termino, hay violencias también exógenas de tipo social.
Como social, por ejemplo, nosotros lo vemos muy claramente cuando hay las revoluciones, cuando hay este frente de liberacionista y comienzan a atacar un país, y que la CIA, y que ese grupos armados, y que bueno. Entonces, el tema de la violencia está atravesando la obra. La pregunta sería, y con esto les dejo, ¿dónde está el contrapeso de esa violencia? ¿Sí? Esa sería como la pregunta guía para un poco irla contestando cuando vayamos leyendo dónde se contrapone la violencia, porque la violencia desmedida terminaría en barbarie. O sea, si es que solo sería violencia todo esto, pues ya estuviéramos en una barbarie total y la narrativa se fuera una barbarie casi primitiva. ¿Qué hace que toda esta violencia de la que les menciono tenga un contrapeso? O sea, tenga un contrapunto. ¿Qué es lo que está haciendo que la violencia no se desate? Bueno, eso también podríamos analizarlo en la obra. Entonces, bueno, como punto de apoyo y análisis para seguir desestructurando lo que vamos leyendo. Pero era eso, no sé si hay algún comentario más final, si no ya nos despedimos. Estamos bien, ¿no? Chévere, pues nada, cuídense mucho, tengan bonito fin de semana y seguimos con esta apasionante obra que se pone muy buena. Así que nos estaremos viendo el día martes que viene. Eso, gente, cuídense bastante. Muchas gracias, Ya cuídense. nos Un vemos. abrazo a todos.